Eso podemos buscar en Isaías 41:8, si lo apúntenlo o si ustedes lo pueden buscar más adelante. Si son rápidos, dice en Isaías 41:8: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob. Acuérdense que a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Ok, bueno. A quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Bueno, entonces sabemos que que los padres que dice ahí, Abraham, Isaac, Jacob. Ahora, la palabra irrevocable que está en el versículo 29 es una palabra compuesta hebrea que se traduce literalmente: no hay que arrepentirse. Así como nos dice en Números 23:15, cuando dice: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta, hablando Dios. ¿Ok? Así es que de la misma manera dice, que se traduce literalmente: no hay que arrepentirse. Y el contexto que está hablando Romanos, ¿verdad? Que dice que y ellos, ¿sí? Dice el versículo 28, son enemigos por causa de vosotros. ¿Quiénes son? Está hablando, de hecho, en sus subtítulos, pero si mal no recuerdo qué dice ahí, subtítulo, algo tiene que ver con los israelitas, ¿cierto? ¿Sí? Ok, sí. Entonces el contexto está hablando sobre los israelitas. Fíjense. Dios dijo entonces que serían bendecidos todo el tiempo que vivan en esta tierra. Bueno, amén, pero ¿dónde está eso? Vayamos buscando, vamos al principio del libro para rectificar que lo que dice la segunda parte del libro confirma lo que nos dice la primera parte de todo el libro. Vayan buscando Génesis, por favor, 13, versículo 15. Génesis 13:15. Hablando Dios a Abraham acerca de la promesa. Esto se lo dijo Dios a Abraham. Génesis 13:15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para cuándo dice ahí? Para siempre. Fíjense, las enseñanzas, las teologías, muchas de ellas nos han llevado a confundirnos un poco, porque nosotros nos confundimos porque hemos aprendido que ellos, los judíos, ¿sí?, ya han sido reemplazados. Pero si analizamos un poquito más, veremos cómo la primera parte del libro con la segunda parte siempre va a trabajar en armonía. Siempre. Pablo nunca dijo algo que no fuera de acuerdo al Antiguo Testamento. Pablo no tenía el Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno. ¿Cuántos saben que la gracia de Dios para salvación viene por medio de qué? ¿De qué? De la fe. ¿Sí o no? Para salvación viene por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Viniendo en arrepentimiento, creyendo en el Evangelio, yo puedo tener, ¿verdad?, vida eterna. ¿Ok? Estamos ahí. Bueno, ahora entonces, ¿dónde está la confusión? Bueno, pues ahí mismo está la confusión. Y es porque las promesas que Dios dio, las promesas abrahámicas, se han confundido, ¿verdad?, que son para salvación. Para salvación. Pero veremos que esto, la Biblia no dice eso. No hay ninguna
escritura desde el principio del libro donde diga que lo escogió para salvación. ¿Ok? Repito, esto en sus casas, estúdienlo, analícenlo, busquen, vean, comparen, sean diligentes, buenos bereanos. Déjenles pongo un ejemplo. Eso no, repito, eso no tiene nada que ver con salvación, nada que ver. Si regresamos al tiempo, unos 2000 años, bueno, ni tanto, 200 años tal vez, y si éramos el primogénito y se moría nuestro padre, ¿qué recibíamos? ¿Qué recibíamos? Una herencia. ¿Sí o no? Una herencia. Fíjense. Ok. Si se moría nuestro padre, recibíamos esa herencia. Todavía, siglo pasado, se puede ver tal vez, ya no es tan visto como antes, ¿verdad? Pero cuando pasaba eso, que se moría mi padre, yo recibía la herencia, recibía, ya no como los tiempos de la Biblia, era de que antes recibían la autoridad y todas esas cosas. Pero bueno, yo recibía esa herencia. ¿Por qué? Porque era bueno, porque fui el primogénito, porque fui malo, porque fui indiferente a mis padres, porque fui obediente a mis padres, por ser una buena persona. No. ¿Por qué yo recibía esa herencia? Por su apellido. ¿Sí o no? Por tener el apellido de mi padre, por eso yo recibía la herencia. ¿Ok? Bueno, de la misma manera Dios le dio esa promesa, y la herencia de esa promesa se le iba a dar ¿a quién? A sus hijos de Abraham. Ahí mismo en Génesis 12, versículo 1, vamos a leer Génesis 12 del 1 al 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Una nación grande. ¿Ya ven? Ya estoy leyendo otro. ¿Por qué me dicen? Estoy buscando aquí el otro. Ok. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjense. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas, ¿cuántas? Todas las familias, ¿de dónde? De la tierra. Vayamos a Génesis 17, vamos a leer del 1 al 8. La herencia iba a ser para todas las familias de la tierra. ¿Ok? Iba a bendecir precisamente a todas las familias de la tierra. Bueno, dice 17 del 1 al 8. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Hablando de pacto, ahí está, ¿ok? Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Diga conmigo lo que sigue. ¿Qué? Pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y daré
y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Para cuándo es ese pacto? Perpetuo, para siempre. Vemos entonces cómo Yahweh, Jehová, Dios Todopoderoso, bendice a Abraham, ¿sí? Y a sus hijos y a su descendencia para siempre, perpetuamente. ¿Qué dice en Romanos 11:29? Porque el llamamiento es irrevocable. Punto. ¿Qué dijimos que significa irrevocable? Que no se va a arrepentir. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver con salvación. Nuevamente, esa garantía del pacto, o más bien en esa garantía había una tierra, ¿sí o no? Había bendiciones, ¿sí o no? Y dice que también iba a haber, o sería más bien, su descendencia, bendición para la tierra, ¿sí o no? Eso no tenía nada que ver con vida eterna. Déjenme mostrarles ejemplos verdaderos de cómo las promesas, o sea, ejemplos reales de hoy en día inclusive, y veremos cómo las promesas que Dios ha dicho han sido cumplidas, muchas de ellas en su totalidad, y todavía están hasta el día de hoy, como las vamos a ver. Entre ellas podemos ver las finanzas de los judíos, y creo que eso nos va a bastar, Bueno, nos voy a dar. Comparado con muchas naciones, podemos realmente ver que ellos son bendecidos. Pues los judíos, no, pues esto debe ser de judíos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No, y pues cuando vemos ahí, no, pues son judíos. O la mafia o judíos, ¿sí o no? Bueno. Fíjense, esa bendición de los judíos en las finanzas es mejor que la de nosotros los cristianos, ¿sí o no? ¿Alguien sabe por qué? Por dos razones. Porque la bendición se las dio Dios y porque ellos siguen el principio de lo que enseña la primera parte del libro. Así es que si quieren ser bendecidos, a estudiar, a escudriñar la primera parte del libro y aprender. Fíjense, yo veía como un contador judío se le preguntaba: oye, bueno, ¿tienes en tus clientes, tienes cristianos y judíos? Dice, sí. Oye, ¿y cuáles son los más ricos, los que tienen más billetes, los cristianos o los judíos? Dice, no. Dice, no, los judíos. Sí, tanto así. Dice, sí. No, 10-1, dice. Uy, no, pues sí. Y por una diferencia, o sea, dices tú, oye, ¿y por qué? Bueno, dice, porque ellos siguen el principio del libro, los judíos. Bueno, eso era un paréntesis. Ellos han recibido entonces y heredado las promesas de Dios, ¿sí o no? Les voy a dar una lista de personas judías y veremos si realmente las promesas hechas por Dios desde el principio del libro han sido quitadas. Y creo que ya con esto, lo que les estoy adelantando, pues creo que ya empezamos a ver un poquito más claro. Bueno, en una página de internet estaba buscando y vi una lista que en el 2010, ustedes pueden buscarlo también, 2010, esa lista de las personas más poderosas
de ese año. Pueden buscar 2010 las personas más poderosas. Y en esa lista habían 100 personas. ¿Ok? ¿Cuántas personas creen que eran judíos en esa lista de los más poderosos? ¿Cuántos? Por ahí digan el número. ¿Perdón? ¿30%? ¿70%? Muy bien, está poniendo atención a las bendiciones. ¿Otro número? ¿Los cansa? 100%, no, pues llegué así ya, las bendijo totalmente. Fíjense, bueno, repito, ustedes lo pueden buscar. En esa lista aparecían 51 personas judías, de los más poderosos. En otra página dice que el 20% de los multimillonarios superiores son judíos. Estos son ejemplos reales, repito, ustedes búsquenlo. No les estoy sacando así como que, no, búsquenlo. Podemos verlo, ahí van ejemplos reales. El fundador de Google se llama Sergey Brin. El fundador de Facebook, judío, Mark Zuckerberg. Harrison Ford, Steven Spielberg, Levi Strauss. ¿Sabe quién es Levi Strauss? Bueno, el de la marca de los pantalones de mezclilla. Dicen Levi's o Levi's. Él es judío. Él inventó los jeans. Fíjense, si no hubiera sido por este judío, a lo mejor anduviéramos en túnicas todavía, hay muchos más. Albert Einstein, hay muchos. Ahorita hay una lista, de muchos judíos. Vayamos a ver qué es lo que han traído de bendición a toda la tierra. Entre sus inventos que han sido para bendición para todo el mundo está el bombillo de luz. Ese es un invento judío. Está el láser, está el marcapasos, está el desfibrilador, está la ingeniería genética, el acero inoxidable, las vacunas contra la peste bubónica, contra el cólera, contra el polio, los jeans, así los dije, las películas con sonido. Fíjense, antes que estuviera ese judío, pues no había, había películas, pero pues no se veía. ¿Ok? La televisión a color. Y hay muchas otras cosas que han sido para bendición de muchos. El mejor de ellos, ¿saben cuál es? ¿Ah? ¿Qué dijo? Albert Einstein. Sí, no, el mejor de ellos sí, Albert Einstein. Pero ¿saben cuál fue un invento que pues ha sido el mejor de ellos? El control remoto. Fíjense, el control remoto fue de un judío. ¿Sí o no? ¿Cuántos se sienten bendecidos por tener control remoto? Nadie, ahorita nadie se quiso dilatar, ¿verdad? Yo creo. Fíjense, con todo esto, amados, espero que podamos empezar a asimilar lo que se nos ha enseñado por cientos de años, diciendo que nosotros los cristianos hemos reemplazado a los judíos y que las promesas para los judíos ya no están vigentes. Con estos ejemplos, ¿en qué cabeza cabe decir esto? ¿Somos realistas? ¿Estamos viéndolo con la Biblia? ¿Hemos nosotros reemplazado al pueblo judío en tanto a las promesas? Díganme, ¿no? Si fuera así, si hubiéramos reemplazado nosotros a los judíos, todas esas bendiciones y beneficios que ellos han contribuido, han traído, serían de los cristianos. Todas esas bendiciones serían para nuestra tierra o nuestras tierras. Y todo eso también sería de bendición
para todo el mundo. El único cristiano, y digo para que nos demos cuenta de cómo estamos, porque pues nada más lo digo para que vean hasta dónde hemos llegado. Digo porque cree en cierta manera esa forma de reemplazo, esa teología de reemplazo en algún punto de su enseñanza o su doctrina. El único que apareció en esa lista de los 100 más poderosos como cristiano, ¿quién creen que fue? Apareció en el 4º lugar. Wow, deberíamos sentirnos orgullosos de que por lo menos uno, ahí sí vemos el reemplazo. Pero hasta que les diga no me van a decir no. ¿Saben quién fue? El Papa. En 4º lugar. ¿Hemos reemplazado a los judíos en sus promesas? Esa promesa que Dios les ha dado, o esas promesas son perpetuas. Yo no puedo hacer nada, no podemos hacer nada. Eso también ha creado, porque los ha bendecido, ha creado antisemitismo contra ellos. Fíjense, muchos de los que trajeron y que han perfeccionado, que han hablado de esa teología de reemplazo, fueron antisemitas. Les voy a dar unas citas de algunos de ellos para que vean, busquen, voy a tratar de ir despacio para que los que quieran apuntar y las busquen y vean ustedes con sus propios ojos. Fíjense, entre esas citas, entre esas personas, hay una persona que fue considerado por los cristianos como mártir. Él murió en agosto 235 después de Cristo, que no le viene cerca. ¿Okay? En el año 235 después de Cristo, su nombre es Hipólito de Roma, si lo pueden buscar. Él hizo una declaración, ahí les va lo que él dijo. Los judíos han sido oscurecidos a los ojos de tu alma con una oscuridad total y definitiva. Orígenes, así se llama. Él nació en el año 185 al año 254 y él dijo: los judíos nunca serán devueltos a su antigua condición. Fíjense. Agustín de Hipona, creo que es el que más le suena, en el año 354 al 430. Él parece seguir las mismas opiniones antisemitas de los padres tempranos de la iglesia. Él dijo: porque si sostenemos con el corazón firme la gracia de Dios que nos ha sido dada, entonces somos Israel. El pueblo cristiano es en realidad Israel. No ha habido esa clara identidad de las Escrituras. Muchos de los padres de la iglesia, con tristeza lo digo, ¿verdad? Porque ellos han colaborado mucho, han edificado muchas cosas al cuerpo de Cristo, pero muchos de ellos fueron antisemitas, que es más, no quisieron, no querían nada que ver con el Antiguo Testamento. Ok, bueno, más de un milenio después de Agustín de Hipona, 1483, 1546, llegó el protestantismo. Martín Lutero escribió: los judíos, ciertamente rechazados por Dios, no son más su pueblo,
y tampoco Él es ya más su Dios. ¿Será cierto? Todo esto, amados, y muchas citas más que cada uno de ustedes puede ver, pues han sido grotescas, algunas de ellas hacia la misma palabra de Dios. Y eso, desde esos años antiguos, tiempos de la iglesia primitiva, esas enseñanzas pues han creado, pues repito, muchas de ellas sí son de edificación, pero han creado una ignorancia, y en algunas de ellas han creado una total arrogancia, que es el sentirse superiores inclusive que los judíos. Yo cuando de verdad, yo no puedo sentirme más ni que los judíos ni que ninguno de ustedes. Así se los digo. Han sentido ellos, porque obviamente en esos tiempos, pues los judíos estaban siendo pisoteados. No se veían las bendiciones que ahorita tenemos. Y por eso es que decían, ya los dejó. Ya ese pacto perpetuo ya se acabó. Ahora es para nosotros. Y como en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo de las reformas, pues los cristianos o los padres de la iglesia tomaban eso y decían, no, pues eso ya ahora nos toca a nosotros. Fíjense. Y de ahí se ha venido enseñando. Pero ya hemos visto, Romanos 11:29, el llamamiento, los dones son irrevocables. Sus bendiciones que Dios dio a Abraham y a su descendencia son perpetuas, son para siempre. Por eso, amados, yo les quiero pedir que hasta que terminemos esta miniserie de enseñanzas, repito, no sé cuántas vayan a ser, 3, 4, no sé, más o menos yo así lo calculo, hasta que termine toda la enseñanza, dejemos todo concepto de cualquier ideología, pensamiento, teología, conceptos, definiciones que a lo largo de la historia, volviendo al punto, empezó 2 grados hacia el norte, pero entre más tiempo ha pasado, al final hay una división muy más grande. Así es que para tener los conceptos, las definiciones verdaderas, bíblicas, tenemos que regresar al principio del libro. Y al principio del libro me hago referencia al Antiguo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando escribe esto Pablo, fíjense, no estaba escrito el Nuevo Testamento todavía. Y con esto no nos espantemos, con esto no estoy diciendo que el Nuevo Testamento no es inspirado. No, claro que no. Claro que no. Es inspiración divina, sí. Pero el Nuevo Testamento confirma lo que el Antiguo Testamento dice. El Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento ya codificado. Ya, así, más claro. El Antiguo, muchos misterios, muchas cosas que en el Nuevo, precisamente, se pueden ver mejor. Así es que en resumen de este primer punto, mito, enseñanza o como le quieran llamar, teología, lo que quieran, digo que el pueblo judío entonces es sin duda alguna el más bendecido grupo de personas de todo el mundo
la sociedad de cualquier grupo étnico per o por cápita. Lo podemos ver. Ya vimos unos ejemplos. Vemos entonces que la garantía física de ese pacto sigue todavía. Esas bendiciones han sido independientes inclusive a su estado espiritual de ellos. Como ya pudimos ver en la lista de los nombres que le di, pues hay muchos de ellos que andan espiritualmente por la calle de la amargura, pero son bendecidos y han bendecido, sobre todo ese Steven Spielberg, ¿verdad? Con tanta película de tanta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos han sido bendecidos por las películas de Steven Spielberg? Nadie dice ni un amén. Bueno. Así es que todo eso nos asegura que desde Abraham hasta el día de hoy vemos que nadie las ha podido reemplazar. Ay, yo no me atrevo a decir, yo como cristiano, ¿sí? No me atrevo a decir, ya la he reemplazado. Ya soy cristiano. Y más sabiendo que aquel, ¿verdad? El Papa, pues es el que representa toda la cristiandad, según dicen. No, pues no, peor, ¿no? Ni cristiano me quiero llamar si él es mi representante. Así es que esto así lo determinó Dios, así lo dejó dicho. Me fue necesario mostrar esos ejemplos para que veamos y nos demos cuenta realmente de cómo estamos. Lo que les decía, no queremos creer a lo que nos están enseñando acá. Sacamos un pedazo aquí, sacamos un pedazo acá, hacemos mi propio paquete de creencias y enseñanzas. ¿Por qué? Porque si hubiéramos leído Romanos 11, 28 y 29 como lo leímos el día de hoy, y viendo el principio del libro, lo creeríamos como está escrito. No habría tenido la necesidad que traer esos ejemplos. Porque si está en la palabra de Dios, lo creo. ¿Sí o no? Pero ¿cómo hemos sido bombardeados, llenados, teologías, pensamientos de hombres que nos han arrastrado por años y por años y por años? Volvamos al libro. Amados, yo no quiero ser la denominación 40,000 una. Yo no quiero ser esa denominación. Yo no sé ustedes. El Padre bendice al quien quiere bendecir. Amén. Abraham tuvo que haber sido un hombre extraordinario, porque solo por su fidelidad en creer en Dios, ¿a cuántos no ha bendecido? ¿Cuántos quieren ser así como el Padre Abraham? Vamos a dejarle ahí, y espero que este punto lo hayamos aclarado, de decir que nosotros o la cristiandad no ha reemplazado al pueblo judío. ¿Ok? Que las promesas siguen vigentes para el pueblo judío. ¿Ok? Que las promesas hechas no fueron para vida eterna o salvación. ¿Ok? Bueno, la próxima semana veremos, empezaremos a estudiar un poquito más. Yo les voy a recomendar que conforme vayamos viendo, o conforme vayan ustedes en sus tiempos, vayan estudiando, vayan leyendo, empezando a leer. Les recomiendo Primera, Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, porque vamos a ir sobre la historia de la iglesia. ¿Sí? De cómo comenzó y esas definiciones, las ovejas perdidas,
Todas esas cosas veremos cómo bíblicamente nos va a dar la definición que me lleva hacia el norte correcto. ¿Ok? Cierren sus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, Señor, yo te doy gracias. Gracias, mi Dios. Porque primero que nada, yo sé que tú, Señor, quieres que todos aprendamos de ti, Señor. Yo sé que tú has dicho todas esas promesas y se han cumplido muchas de ellas, Señor. Se están cumpliendo y se van a cumplir, mi Dios. Y entre ellas está que aquel que cree en ti, Señor, pasará de muerte a vida eterna. Por eso te damos gracias, Señor, porque yo sé que hemos creído fielmente, queremos ser diligentes ante tu palabra, Señor, y no permitas que nada ni nadie, algún concepto teológico, pueda diferir o pueda crear confusión en tu verdad de tu palabra, Señor. Y por eso te pido que tú nos bendigas, Señor, cuando venimos ante tu hermosa palabra y cuando estudiamos de ella, Señor, porque yo sé que cuando estudiamos de ella sacamos esos tesoros preciosos cuando les escudriñamos, Señor. Esos tesoros que han estado ahí, Señor, desde el principio. Por eso, mi Dios, queremos volver a esos principios. Queremos volver a ese estado de enamoramiento a tu palabra. Señor, yo sé que a lo mejor ha sido para muchos de nosotros una vida larga en tu caminar, pero Padre, no permitas que ninguna idea, ningún pensamiento, Señor, pueda llevarnos contracorriente, Señor. Yo prefiero estar 1000 veces de tu lado y de tu verdad que 1000 veces del lado de muchos que supuestamente creen en tu verdad y aman tu verdad. Por eso, mi Dios, yo te pido que cada uno de los que hemos creído en tu bendito nombre, tú nos des precisamente esa dirección, esa iluminación, Señor, esa guianza por medio de tu Espíritu Santo para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre tomar precisamente la dirección perfecta hacia el norte perfecto, Señor. Porque a lo mejor he podido estar andando hacia un norte que no me llevaba a tu verdad bíblica. Por eso yo te pido, Señor, que me perdones, que nos perdones si ha sido así, Señor. Yo no quiero vivir más, Señor, en mis pensamientos, sino, Padre, queremos vivir por tu palabra. Solamente por ella, Señor, que tú dijiste en aquel momento que el hombre será, Señor, bendecido cuando hace y obedece tu palabra. Señor, yo te doy gracias por este día. También te quiero pedir por cada uno de mis hermanos, Señor. A lo mejor yo sé que esto es difícil, así como lo fue conmigo, Señor, al venir ante tu palabra, al venir y al estudiar y al buscar, Señor, de ti. Me he dado de topes. A lo mejor pueda estar pasando en algunos de nosotros, en muchos o en todos de nosotros, Señor. Pero Padre, queremos seguir solamente lo que tu palabra nos dice. Gracias, Padre mío, te damos nuevamente, te damos gloria, te damos alabanza, te damos honor por este momento que tú nos has dado. Y te pedimos también, Padre mío, que ahorita que estamos para ingerir los alimentos, tú los bendigas, Señor, en tu santo y tu precioso nombre, que tú des alimentos, Padre, a aquellos que necesitan precisamente para sus cuerpos, y que sobre todo des el alimento para esas almas, Señor. Todo aquel, dice tu palabra, que cree en ti, no mendigará el pan, Señor, y nosotros creemos eso. Por eso, Padre, aquellos que están mendigando el pan,
y que creen en tu nombre, Señor. Yo te pido por ellos, que tú, que eres el pronto auxilio, el socorro perfecto, Señor, llegues a tiempo para ellos, Señor, y los suyos. Te doy gracias, todo te lo pido en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Que pasen buenas noches y